Expuesta como mercancía en el mercado más humillante de la frontera, ella jamás imaginó que esas palabras cambiarían su destino para siempre. «¿Cuánto cuestas?», preguntó una voz profunda que hizo temblar el silencio. El jefe apache más temido de la región acababa de reclamarla ante todos, pero lo que hizo después desafió cada regla, cada prejuicio, cada límite entre dos mundos. Esta es una historia donde la humillación se convirtió en pasión, y un simple susurro encendió un amor que nadie pudo destruir. El sol de julio caía implacable sobre el pueblo fronterizo de San Rafael del Paso en el año de 1880. Era uno de esos días en que el calor parecía tener peso, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Las calles de tierra levantaban polvo con cada paso, y los perros callejeros buscaban sombra bajo los porches de madera desgastada. En la plaza principal, el mercado bullía con su ruido habitual. Vendedores pregonando sus mercancías, el relinchar de caballos, el cacareo de gallinas enjauladas y el murmullo constante de voces que se mezclaban en el aire sofocante. Entre la multitud caminaba María Elena Salazar, una joven de 21 años que mantenía la cabeza en alto a pesar de la mano que la sujetaba con firmeza del brazo. Su tía Dolores Montoya la arrastraba entre los puestos con una determinación que helaba la sangre. Dolores era una mujer de 50 años, alta y severa, con el rostro surcado por líneas que no hablaban de sabiduría, sino de amargura acumulada. Vestía de negro riguroso, como correspondía a una viuda respetable, y llevaba el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía jalar su expresión hacia una mueca permanente de desaprobación. María Elena había vivido bajo su techo desde los 7 años, cuando sus padres murieron de fiebre amarilla. Desde entonces, Dolores se había encargado de recordarle cada día que era una carga, una obligación impuesta por la sangre, pero nunca aceptada con cariño. La muchacha había aprendido a moverse por la casa como un fantasma, a hablar solo cuando se le preguntaba, a bajar la mirada y a esperar que pasaran las tormentas del temperamento de su tía. Pero algo había cambiado en los últimos meses. María Elena había comenzado a sostenerle la mirada, a responder con serenidad en lugar de miedo. Y eso, para Dolores Montoya, era imperdonable. La gota que derramó el vaso fue simple y absurda, como suelen ser las excusas del orgullo herido. María Elena había sonreído. Nada más que eso. Había sonreído cuando el joven hijo del tendero le dirigió un saludo amable al entregarle el paquete de harina. Una sonrisa breve, cortés, inocente, pero Dolores lo interpretó como una insolencia, como una afrenta directa a su autoridad. ¿Así que ahora te crees con derecho a coquetear? ¿A hacer lo que te venga en gana bajo mi techo?, le había gritado esa mañana, con una furia desproporcionada que María Elena ya no intentaba entender. Y ahora estaban aquí, en el mercado, en el lugar donde se vendían animales, herramientas y mercancías de todo tipo. Dolores se detuvo en una zona donde los comerciantes exponían caballos, mulas y ocasionalmente trabajadores que buscaban empleo. La tía alzó la voz, clara y fuerte, para que todos pudieran oírla. «Busco quien se haga cargo de esta muchacha», anunció sin preámbulo, como quien ofrece un mueble viejo del que quiere deshacerse. «Ya cumplió 21 años y no me sirve de nada en casa. Come mucho y trabaja poco. Quien la quiera, que haga una oferta justa». El murmullo del mercado se apagó gradualmente. Las cabezas se volvieron. Los ojos se clavaron en María Elena con una mezcla de curiosidad, lástima y algo peor. Ese brillo de oportunidad que aparece en la mirada de ciertos hombres cuando ven vulnerabilidad. La joven sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, pero mantuvo la espalda recta. No lloraría, no les daría ese gusto. Apretó los puños a los costados de su vestido de algodón desteñido y fijó la vista en un punto lejano del horizonte, más allá de las cabezas que la observaban. «¿Cuánto pides por ella?», ya preguntó un hombre de mediana edad con la camisa manchada de sudor y una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. «¿Sabe cocinar?», inquirió otro más viejo, con los ojos entrecerrados y calculadores. Dolores
Respondía con voz firme, negociando como si vendiera una yegua. María Elena sentía cada palabra como un golpe, pero se obligó a respirar lenta y profundamente. El aire olía a estiércol, a fruta podrida y al sudor de cuerpos apretujados bajo el sol. Sentía el polvo pegarse a su piel húmeda, el peso de las miradas, la humillación que su tía había orquestado con precisión cruel. Fue entonces cuando el silencio cambió de textura. No se apagó de golpe, sino que fue transformándose gradualmente, como cuando una ola se retira de la orilla. Las voces bajaron de volumen, los murmullos se convirtieron en susurros, y luego, incluso los susurros cesaron. María Elena sintió el cambio antes de ver su causa. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados de repente, como si una sombra inmensa hubiera cubierto el sol. Se volvió lentamente y lo vio. Caminaba entre la multitud que se apartaba a su paso con una mezcla de respeto y miedo instintivo. Era alto, más alto que cualquier hombre que María Elena hubiera visto antes. Su piel era del color de la tierra después de la lluvia, oscura y rica. Llevaba el cabello negro y liso cayendo hasta los hombros, decorado con plumas y cuentas que capturaban la luz del sol. Vestía una camisa de cuero suave que dejaba ver brazos marcados por músculos trabajados por años de vida difícil. Sus ojos eran profundos y oscuros como pozos antiguos, y en ellos había una inteligencia serena que contrastaba con la violencia que todos le atribuían. Zayén Colmillo de Lobo tenía 33 años y era el jefe de la tribu apache más grande y temida de toda la región fronteriza. Su pueblo era numeroso, fuerte y respetado entre los suyos. Los blancos lo llamaban salvaje, pero quienes habían tratado con él sabían que era un hombre de palabra, justo en sus tratos y fieramente protector de su gente. Había venido al mercado esa mañana a negociar la compra de rifles y municiones, un comercio delicado que requería discreción. Pero al oír la voz de Dolores Montoya, ofreciendo a su sobrina como mercancía, algo en su pecho se tensó con furia contenida. Se acercó con pasos medidos, sin prisa, pero sin vacilación. Su presencia imponía un silencio absoluto. Incluso Dolores, con toda su arrogancia, sintió un escalofrío al verlo aproximarse. Pero su orgullo era más fuerte que su miedo, y endureció su expresión con ese gesto de superioridad que había perfeccionado a lo largo de los años. Zayén se detuvo frente a María Elena. No miró a Dolores. No prestó atención a los curiosos que formaban un círculo cada vez más cerrado a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de la joven, y en ese instante algo pasó entre ellos que ninguno de los dos podría haber explicado con palabras. Él vio dignidad donde otros veían humillación, vio fortaleza donde otros buscaban debilidad, y María Elena, por primera vez en su vida, se sintió vista de verdad. «¿Cuánto cuestas?», preguntó Zayén en voz baja, pero clara como el agua de manantial. La pregunta flotó en el aire denso del mercado. María Elena abrió la boca para responder, pero Dolores se adelantó, recuperando su compostura con la rapidez de quien no puede permitirse mostrar vulnerabilidad. 50 pesos de plata, dijo con firmeza alzando el mentón. Era una suma considerable, más de lo que valía una mula joven, y casi tanto como un caballo de buena raza. Zayén no apartó la mirada de María Elena, mientras hurgaba en el morral de cuero que llevaba cruzado al pecho. Sacó un puñado de monedas de plata que brillaron bajo el sol con destellos cegadores. Las contó con movimientos precisos y las depositó en la mano extendida de Dolores Montoya. Cada moneda que caía resonaba en el silencio como una sentencia. «Es mía», dijo simplemente cuando terminó de contar. No era una pregunta, no era una negociación, era un hecho consumado. Dolores cerró los dedos alrededor del dinero con una expresión extraña en el rostro. Había obtenido exactamente lo que quería. Había logrado humillar a su sobrina de la manera más completa posible. Y sin embargo, algo en la forma en que el apache había pagado y reclamado a María Elena le dejaba un sabor amargo en la boca, como si de alguna manera que no alcanzaba a comprender, ella hubiera sido la derrotada en esta transacción. Zayén extendió la mano hacia María Elena. No la tomó del brazo como había hecho Dolores.
Simplemente la ofreció, con la palma abierta hacia arriba esperando. La joven miró esa mano grande y oscura, con cicatrices que hablaban de batallas y trabajos duros, y luego levantó la vista hacia el rostro del hombre que acababa de comprarla. En sus ojos no vio crueldad ni lujuria. Vio algo que no esperaba encontrar: respeto. Con un movimiento lento, casi ceremonial, María Elena colocó su mano sobre la de él. Los dedos de Sayen se cerraron con firmeza pero sin apretar, y comenzó a caminar, guiándola a través de la multitud que se apartaba como el mar ante Moisés. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió siquiera a murmurar. Solo los miraban pasar, el temido jefe apache y la joven que acababa de ser vendida en el mercado como un animal. María Elena caminó a su lado sin mirar atrás, sin buscar el rostro de su tía por última vez. Sentía las piernas temblorosas, pero las obligaba a moverse, un pie delante del otro, alejándose de todo lo que había conocido hacia un destino completamente incierto. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No sabía qué le esperaba. No sabía si este hombre sería cruel o amable, si la trataría como esclava o como algo peor. Pero mientras caminaban juntos bajo el sol abrasador de ese mediodía de julio, María Elena Salazar sintió algo que no había experimentado: la sensación de que su vida, finalmente, le pertenecía a ella misma, aunque fuera de la manera más extraña e inesperada posible. Antes de continuar con este amor de época, ayúdame a que más personas como tú descubran estos romances. Suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios dignidad. Si quieres más historias así, depende de ti. Y si realmente amas este contenido, conviértete en miembro del canal para que crezcamos juntos. El campamento apache se extendía en un valle protegido por colinas bajas cubiertas de mezquite y cactus. María Elena llegó al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranjas y púrpuras que parecían sangrar sobre el horizonte. Cabalgaba detrás de Sayen en su caballo, un animal magnífico de pelaje oscuro que respondía a cada movimiento de su amo con una obediencia que hablaba de años de confianza mutua. Durante todo el trayecto, él no había pronunciado una sola palabra, y ella tampoco se había atrevido a romper ese silencio que, extrañamente, no resultaba incómodo. Cuando desmontaron, María Elena sintió las piernas entumecidas y el cuerpo dolorido por las horas de viaje. Observó su nuevo entorno con una mezcla de temor y curiosidad. Había esperado caos, suciedad, quizás violencia visible. Lo que encontró la dejó sin palabras. El campamento estaba ordenado con una precisión casi militar. Las tiendas de piel de búfalo formaban círculos concéntricos alrededor de un espacio central donde ardía una gran fogata. Mujeres trabajaban en silencio curtiendo pieles, moliendo maíz, tejiendo cestas con manos expertas. Niños jugaban bajo la vigilancia atenta de los ancianos. Hombres afilaban armas, reparaban arneses, conversaban en voz baja. Todo funcionaba como un organismo vivo donde cada parte conocía su función. Sayen la condujo hasta una tienda apartada de las demás, más grande y decorada con símbolos pintados que María Elena no reconocía. Antes de entrar, él se volvió hacia ella y habló por primera vez desde que salieran del mercado. «No me perteneces», dijo con voz firme pero sin dureza. «Te traje aquí para sacarte de ese lugar. Lo que vi hoy no estaba bien. Ninguna mujer merece ser tratada como un objeto». María Elena lo miraba sin comprender del todo. Las palabras sonaban imposibles, demasiado buenas para ser ciertas. Había aprendido a desconfiar de la amabilidad porque siempre venía con un precio oculto. «Puedes irte cuando quieras», continuó él, señalando hacia el horizonte donde el sol ya casi había desaparecido. «Nadie te detendrá. Pero si no tienes a dónde ir, puedes quedarte aquí. Estarás bajo mi protección. Nadie te tocará. Nadie te hará daño. Tienes mi palabra». Y con eso, entró en la tienda dejándola afuera, procesando palabras que desafiaban todo lo que había creído sobre su situación. María Elena se quedó inmóvil, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Podía irse.
Era libre, pero libre para ir. ¿A dónde? No tenía dinero, no tenía familia, no tenía protección. El mundo que conocía la había rechazado de la manera más brutal posible. Y este hombre, este apache temido al que llamaban salvaje, le ofrecía refugio sin exigir nada a cambio. Cuando finalmente entró en la tienda, encontró un espacio limpio y ordenado. Había pieles suaves extendidas en el suelo, un fuego pequeño ardiendo en el centro, con el humo escapando por una abertura en el techo, cestas cuidadosamente tejidas, armas pulidas colgando de las paredes de cuero. Sayen le indicó un lugar donde podía dormir, separado del suyo por una manta colgada que creaba una división clara y respetuosa. Esa noche, María Elena durmió más profundamente de lo que había dormido en años, arrullada por sonidos desconocidos, pero extrañamente reconfortantes. El crepitar del fuego, el viento silbando entre las tiendas, voces lejanas cantando en una lengua que no comprendía. Los primeros días fueron de observación silenciosa. María Elena descubría con asombro que las mujeres de la tribu la trataban con curiosidad, pero sin hostilidad. Le enseñaban gestos simples, cómo moler el maíz hasta convertirlo en harina fina, cómo coser las pieles con agujas de hueso y tendones, cómo reconocer las plantas que servían para curar y las que podían matar. No hablaban su idioma, pero el lenguaje de las manos y las sonrisas era universal. Una anciana de rostro surcado por 1000 arrugas y ojos brillantes como cuentas negras, la tomó bajo su ala. Se llamaba Nashoba, que significaba lobo en su lengua, y tenía una paciencia infinita con la joven que llegó del mundo de los blancos. Sayen observaba desde la distancia. No se acercaba demasiado, no imponía su presencia, pero María Elena siempre sabía dónde estaba. Lo veía entrenar con los guerreros jóvenes al amanecer, sus movimientos fluidos y precisos como los de un depredador natural. Lo veía sentado en consejo con los ancianos, escuchando con atención antes de hablar, sus palabras medidas y respetadas. Lo veía con los niños, que corrían hacia él sin miedo y trepaban por sus brazos como si fuera un árbol fuerte y confiable. Pasaban las semanas y algo comenzaba a cambiar dentro de María Elena. La rigidez que había llevado en los hombros durante años empezaba a disolverse. Reía cuando las mujeres hacían bromas que no entendía, pero cuyo tono era inconfundible. Jugaba con los niños que la habían adoptado como una hermana mayor exótica. Aprendía palabras en apache: agua, fuego, cielo, tierra. Y gracias, sobre todo gracias, que decía constantemente hasta que Nashoba le tocaba el brazo con suavidad y negaba con la cabeza, como diciéndole que no hacía falta agradecer por ser tratada como un ser humano. Las noches eran diferentes. Cuando el campamento se aquietaba y todos regresaban a sus tiendas, María Elena y Sayen compartían el espacio de su hogar en un silencio que había dejado de ser incómodo para convertirse en algo casi sagrado. Él le enseñaba palabras nuevas, ella le contaba historias de su infancia en español, que él no siempre comprendía, pero escuchaba con atención. A veces, sus manos se rozaban al pasar algo, y ambos se apartaban con una rapidez que revelaba que ese contacto no había sido tan casual como querían aparentar. Una noche de luna llena, cuando el aire estaba cargado con el perfume de las flores de yuca que florecían solo bajo esa luz plateada, Sayen regresó de una cacería con un venado pequeño. Lo dejó con los hombres que se encargarían de descuartizarlo y distribuir la carne, y caminó hasta su tienda con pasos más lentos de lo habitual. María Elena estaba afuera, mirando la luna con una expresión que él no supo interpretar. Se sentó a su lado sin pedir permiso, separados por apenas un palmo de distancia. ¿Extrañas tu antigua vida?, preguntó él finalmente. María Elena tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. No tenía vida allá, solo existía. Aquí siento que respiro por primera vez. Sayen giró la cabeza para mirarla. La luz de la luna convertía su rostro en una máscara de plata y sombras. Mi pueblo dice que algunas personas nacen en el lugar equivocado, que sus almas pertenecen a otra tierra, a otra familia,
Quizás tu alma siempre perteneció aquí. María Elena sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, pero no era dolor. Era como si una presa que había contenido años de lágrimas no derramadas finalmente cediera. Se volvió hacia él y, sin pensarlo, sin calcularlo, colocó su mano sobre la de él, que descansaba en el suelo entre ambos. Sayén no se movió. Sus dedos se entrelazaron lentamente, como raíces que buscan tierra fértil, y permanecieron así, en silencio, mientras la luna trazaba su arco plateado sobre sus cabezas. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Las miradas duraban más tiempo. Las conversaciones se volvían más profundas. Sayén le hablaba de su infancia, de cómo había perdido a su padre en una batalla cuando tenía 12 años y había tenido que crecer demasiado rápido. María Elena le contaba de su madre, que olía a lavanda y le cantaba canciones en español antes de dormir, y de su padre, que tallaba pequeños animales en madera y se los regalaba como tesoros. Compartían sus dolores y sus cicatrices, no con palabras dramáticas, sino con la sencillez de quien finalmente encuentra a alguien que puede escuchar sin juzgar. Una tarde, mientras María Elena ayudaba a Nashoba a recoger hierbas medicinales en las colinas cercanas, la anciana se detuvo y la miró con esos ojos negros que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «Él te mira como mi esposo me miraba a mí», dijo en un español trabajoso pero comprensible, «como si fueras el agua después de días en el desierto, como si fueras el fuego en la noche más fría». María Elena sintió que el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. «Yo no sé qué siento», admitió con voz temblorosa. «Todo esto es tan nuevo, tan diferente a todo lo que conocí». Nashoba sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría de décadas. El amor verdadero no pregunta si es momento correcto, simplemente llega, como la lluvia que rompe la sequía, y cuando llega solo los tontos le cierran la puerta. Esa noche, cuando María Elena regresó al campamento con su cesta llena de hierbas y raíces, encontró a Sayén esperándola junto a la tienda. Había algo diferente en su postura, una tensión que ella no había visto antes. Él se acercó y sin decir palabra, levantó la mano y apartó un mechón de cabello que el viento había pegado a la mejilla de ella. El gesto fue tan suave, tan íntimo, que María Elena sintió que el mundo se detenía. «Si esto no es lo que quieres», dijo él con voz ronca, «dímelo ahora, porque cada día que pasa se me hace más difícil recordar que prometí no pedirte nada». María Elena lo miró a los ojos, esos pozos oscuros donde había encontrado más bondad que en todo el mundo civilizado que la rechazó. Dejó caer la cesta que llevaba. Las hierbas se desparramaron sobre la tierra, pero ninguno de los dos les prestó atención. Ella levantó la mano temblorosa y la colocó sobre el pecho de él, sintiendo el latido fuerte y acelerado de su corazón bajo la piel cálida. «Lo quiero», susurró. «Te quiero». No hubo más palabras después de eso. Sayén la tomó de la mano y la guió dentro de la tienda. El fuego ardía abajo, proyectando sombras danzantes en las paredes de cuero. Afuera, el campamento seguía con su vida nocturna. Risas distantes, el llanto de un bebé, el murmullo de conversaciones en lengua apache. Pero dentro de esa tienda, el mundo se reducía a dos personas que finalmente se permitían sentir. Él la besó con una ternura que la sorprendió, como si temiera que fuera a romperse. Ella respondió con toda la pasión que había guardado durante 21 años de vida contenida. Las manos de él recorrían su espalda, su cintura, su rostro, memorizando cada curva como si fuera un territorio sagrado que acababa de descubrir. Las manos de ella exploraban los músculos de sus hombros, la línea de su mandíbula, el cabello negro que se deslizaba entre sus dedos como seda oscura. Cuando finalmente se entregaron el uno al otro sobre las pieles suaves que cubrían el suelo, fue con una combinación de urgencia y reverencia. No había prisa, pero tampoco vacilación. Cada caricia era una pregunta y una respuesta. Cada beso era una promesa sellada sin palabras. Y cuando sus cuerpos se unieron, María Elena sintió que algo fundamental dentro de ella se alineaba correctamente por primera vez en su vida.
como un hueso que finalmente vuelve a su lugar después de años de estar dislocado. Después, yacían entrelazados bajo una manta de piel de búfalo, escuchando los latidos sincronizados de sus corazones. Sayén trazaba círculos perezosos en el hombro desnudo de ella, y María Elena tenía la cabeza apoyada en su pecho, sintiendo el rumor de su respiración como una canción de cuna. «Eres mía ahora», murmuró él contra su cabello, «no porque te compré en ese mercado maldito, sino porque elegiste quedarte, porque elegiste esto». María Elena sonrió en la oscuridad. «Y tú eres mío», respondió con una certeza que la sorprendió. «No por obligación ni por deuda, sino porque también lo elegiste». Afuera, la luna continuaba su travesía por el cielo estrellado, indiferente a los asuntos de los mortales. Pero dentro de esa tienda, dos almas que habían vagado perdidas por caminos separados, finalmente habían encontrado su hogar, una en la otra. La noticia llegó a San Rafael del Paso, como llegan todas las noticias en los pueblos pequeños, a través de susurros en el mercado, comentarios en la cantina, miradas significativas intercambiadas entre mujeres en misa. María Elena Salazar no solo había sobrevivido su humillación pública, sino que vivía entre los apaches, y no como esclava o prisionera, como muchos habían asumido, sino como la mujer del jefe Sayén Colmillo de Lobo. Cuando Dolores Montoya escuchó por primera vez estos rumores, los desestimó como fantasías de gente ociosa con demasiado tiempo libre. Pero los comerciantes que trataban con la tribu confirmaban la historia. La muchacha vivía allí voluntariamente. La habían visto sonriendo, trabajando junto a las mujeres apaches, caminando al lado del jefe con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Cada confirmación era como un hierro al rojo vivo contra el orgullo de Dolores. Había planeado la humillación de su sobrina con precisión quirúrgica, había saboreado por adelantado la victoria de verla reducida a nada. Y en cambio, María Elena había encontrado no solo refugio, sino dignidad, respeto, incluso amor. La idea era insoportable. Dolores comenzó a despertar en medio de la noche, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor, imaginando a su sobrina riendo de ella, triunfante en su nueva vida, mientras ella permanecía atrapada en su casa vacía llena de amargura. El odio creció en su pecho como un tumor maligno, alimentándose de su propia bilis. No podía permitir que María Elena saliera victoriosa de esto. No podía tolerar que una muchacha a la que había criado como caridad ahora viviera mejor que ella, respetada por una tribu entera, mientras Dolores permanecía sola en su casa grande y fría, con solo sus rencores como compañía. Fue en uno de esos días de rabia consumidora cuando Rodrigo Mendívil llamó a su puerta. Mendívil era el hacendado más poderoso de la región, dueño de miles de hectáreas que se extendían desde las colinas hasta la frontera misma. Era un hombre de 52 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás con gomina, bigote cuidadosamente recortado y ojos grises como el acero. Vestía siempre con elegancia, trajes importados de Ciudad de México, botas de cuero fino, anillos de oro en los dedos. Pero bajo esa apariencia civilizada latía una ambición sin límites y una crueldad calculadora que había arruinado a más de un competidor. «Señora Montoya», la saludó con una reverencia exagerada que bordeaba la burla. «He oído hablar de su situación y creo que podemos ayudarnos mutuamente». Dolores lo hizo pasar a su sala, donde el polvo se acumulaba sobre los muebles oscuros que alguna vez fueron su orgullo. Le sirvió café aguado mientras él hablaba, exponiendo su plan con la naturalidad de quien discute el clima. «Los apaches», dijo Mendívil, dando vueltas a su taza sin beber, «ocupan tierras que legalmente me pertenecen. Tengo documentos firmados por el gobierno, pero ellos se niegan a reconocer la autoridad legal. Son un obstáculo para el progreso, para la civilización». Hizo una pausa observando a Dolores con esos ojos grises que no parpadeaban. «Y ahora resulta que su sobrina vive entre ellos.
Eso podría interpretarse como colaboración con elementos hostiles. Dolores entendió perfectamente lo que él no estaba diciendo. Si atacaban la tribu, si algo le sucedía a María Elena en el proceso, nadie podría culparla directamente. Sería una desafortunada consecuencia de imponer el orden y la ley. ¿Qué propone exactamente?, preguntó con voz controlada, aunque por dentro su corazón latía con una mezcla de anticipación y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Mendívil sonrió, y fue la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. Tengo 30 hombres armados, algunos de ellos veteranos de guerra. Los apaches son numerosos, sí, pero están confiados. No esperan un ataque porque han vivido en paz relativa durante años. Si atacamos de noche con rapidez y sorpresa, podemos desmantelar su campamento antes de que organicen una defensa efectiva. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto delicioso. Y si en el proceso su sobrina aprende que elegir a los salvajes sobre su propia sangre tiene consecuencias, bueno, eso sería una lección valiosa, ¿no cree? Dolores debería haber sentido horror ante la sugerencia. Debería haber recordado que María Elena era la hija de su hermana, que había sido una niña dulce antes de que la vida la endureciera, que no merecía morir por el simple crimen de haber encontrado felicidad. Pero el veneno del rencor había carcomido todo rastro de humanidad en su corazón. Solo quedaba el deseo ardiente de destruir lo que no podía controlar. «Cuente conmigo», dijo simplemente. Los preparativos tomaron 2 semanas. Mendívil reclutó no solo a sus propios vaqueros, sino también a mercenarios de ambos lados de la frontera, hombres duros sin lealtades más allá del dinero. Les prometió pillaje, las pertenencias de la tribu, incluso las mujeres si querían. Dolores aportó su conocimiento de María Elena, describiendo a la muchacha con tanto detalle que los hombres podrían identificarla fácilmente. No dijo qué querían que hicieran con ella una vez la encontraran. No hacía falta. Eligieron una noche sin luna, cuando la oscuridad sería su aliada. 32 hombres montados, armados con rifles Winchester y revólveres Colt, provistos de munición suficiente para una pequeña guerra. Mendívil los lideró personalmente, con Dolores siguiendo en un carruaje a distancia segura, lo suficientemente cerca para presenciar su venganza, pero lo suficientemente lejos para mantener las apariencias de no estar directamente involucrada. Avanzaron en silencio a través del desierto nocturno, con los cascos de los caballos envueltos en tela para amortiguar el sonido. Mendívil sonreía en la oscuridad, saboreando la victoria por adelantado. Había subestimado a muchos adversarios en su vida, pero nunca a un apache. Ese sería su error fatal, porque lo que Mendívil y Dolores no sabían era que la tribu de Sayén Colmillo de Lobo no había sobrevivido décadas de conflictos y presiones siendo descuidada o ingenua. Tenían vigías apostados en las colinas que rodeaban el valle, hombres entrenados desde niños para detectar el más mínimo movimiento sospechoso. Y esa noche, cuando los jinetes de Mendívil aún estaban a 2 millas del campamento, una flecha silbó a través de la oscuridad, llevando la advertencia. Sayén despertó instantáneamente, con ese instinto de guerrero que nunca duerme del todo. En segundos estaba en pie, despertando a sus hombres con señales silenciosas que habían practicado cientos de veces. María Elena se incorporó, sintiendo el cambio en la atmósfera antes de comprender qué ocurría. «Quédate aquí», ordenó él con una firmeza que no admitía discusión. «No salgas pase lo que pase». Pero María Elena vio en sus ojos algo que la heló hasta los huesos. No era miedo. Sayén no conocía el miedo. Era la certeza de que esta noche se decidiría mucho más que una simple escaramuza. Se decidiría si su pueblo sobreviviría, si su forma de vida continuaría, si el amor que habían construido tendría futuro. Los guerreros apaches no corrieron al pánico ni gritaron alarmas que alertarían a los atacantes. Se movieron como sombras, tomando posiciones estratégicas con una eficiencia nacida de años de entrenamiento. Las mujeres y niños fueron llevados silenciosamente a cuevas ocultas en las colinas, lugares que solo ellos conocían. Los ancianos que aún podían luchar
Tomaron sus armas. En menos de 10 minutos, el campamento que parecía dormido e indefenso se había transformado en una trampa mortal. Cuando los hombres de Mendívil finalmente atacaron, creyendo que tenían la ventaja de la sorpresa, descubrieron demasiado tarde que eran ellos los sorprendidos. Flechas silbaron desde las colinas, derribando a los primeros jinetes antes de que pudieran siquiera levantar sus rifles. Guerreros apaches emergieron de la oscuridad como espíritus vengativos, moviéndose entre los caballos confundidos con una agilidad que desafiaba la lógica. Mendívil gritó órdenes que nadie escuchaba en el caos. Sus hombres disparaban a las sombras, desperdiciando munición valiosa mientras los apaches atacaban con precisión quirúrgica. No era una batalla, era una lección brutal sobre lo que sucede cuando la arrogancia subestima a un enemigo que lucha por su hogar, por su familia, por todo lo que ama. Sayén estaba en todas partes a la vez, dirigiendo a su gente con gestos y silbidos que cortaban la noche como cuchillos. No buscaba masacrar, eso no era su objetivo. Buscaba repeler, defender, enseñar que atacar a su tribu tenía consecuencias. Pero cuando vio a Mendívil montado en su caballo negro, gritando órdenes con esa voz llena de autoridad, no ganada sino comprada, algo frío y duro se asentó en su pecho. El enfrentamiento duró menos de una hora, pero para los que participaron pareció una eternidad. Cuando finalmente los hombres de Mendívil se batieron en retirada, dejaron atrás a 8 muertos, 11 heridos y todo su equipaje. Huían despavoridos hacia San Rafael del Paso, con historias de salvajes que luchaban como demonios, que conocían cada piedra y cada sombra, que los habían humillado de la manera más completa posible. Mendívil regresó con el orgullo destrozado y una herida de flecha en el hombro, que le recordaría su fracaso cada día por el resto de su vida. Dolores Montoya, que había observado desde su carruaje la derrota total de sus planes, sintió algo quebrarse dentro de ella. No era arrepentimiento, aún era demasiado orgullosa para eso. Era la comprensión devastadora de que había perdido, completamente, irrevocablemente. En el campamento apache, mientras los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de rosa y dorado, Sayén regresó a su tienda. Estaba cubierto de polvo y sangre, aunque ninguna era suya. Encontró a María Elena exactamente donde la había dejado, con los ojos enormes y el rostro pálido pero firme. Él se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Vinieron por ti», dijo con voz ronca. «Tu tía y el hacendado querían destruir todo esto». María Elena asintió lentamente. Había intuido la verdad desde el momento en que sintió el peligro en el aire. ¿Y ahora? Sayén la miró con una intensidad que la quemaba y la reconfortaba al mismo tiempo. Ahora todos saben que no eres una mujer sin protección, que tienes un pueblo entero dispuesto a defender tu derecho a estar aquí, que elegiste tu lugar y nadie te lo quitará. Y cuando la besó con el sabor de la batalla aún en los labios, María Elena supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Ya no era la muchacha vendida en el mercado, era la mujer que se quedó, la mujer que eligió, la mujer que valía la pena defender. La derrota de Mendívil se convirtió en leyenda antes de que terminara la semana. Los hombres que sobrevivieron al ataque contaban historias cada vez más exageradas en las cantinas de San Rafael del Paso. Apaches que aparecían de la nada como fantasmas, flechas que nunca erraban su blanco, un jefe que luchaba con la ferocidad de 10 hombres. Pero en el fondo de cada relato había una verdad incómoda que los blancos del pueblo no podían ignorar. Habían subestimado gravemente a quienes llamaban salvajes y habían pagado el precio de su arrogancia. Rodrigo Mendívil nunca se recuperó completamente. La herida en su hombro sanó mal, dejándolo con un dolor constante que ningún médico pudo aliviar. Pero peor que el dolor físico era la humillación. Había perdido hombres, dinero y lo más valioso de todo, su reputación de ser invencible. Los que antes lo adulaban ahora murmuraban a sus espaldas. Sus negocios comenzaron a sufrir cuando otros hacendados vieron que un hombre derrotado por apaches no era alguien en quien valiera la pena invertir. En menos de un año, empezó a vender tierras para pagar deudas.
En 2 había perdido la mitad de su imperio. La ambición que lo había impulsado toda su vida ahora se volvía contra él como un perro rabioso. Dolores Montoya enfrentó un destino diferente, pero igualmente amargo. Nadie en San Rafael del Paso la acusó directamente de haber participado en el ataque, pero todos sabían. Los susurros la seguían cuando caminaba por la calle. Las mujeres que antes la saludaban con respeto, ahora desviaban la mirada. Los comerciantes la trataban con frialdad educada. Se había convertido en un fantasma en su propio pueblo, invisible por elección de todos los demás. Lo peor llegó cuando el padre Sebastián, el sacerdote que llevaba 30 años en la parroquia, fue a visitarla. Se sentó en su sala polvorienta sin tocar el café que ella le ofreció y habló con una tristeza que dolía más que cualquier acusación. Dolores, dijo usando su nombre sin títulos ni formalidades, has dejado que el orgullo te consuma hasta convertirte en algo que tu hermana no reconocería. María Elena era una niña cuando llegó a tu casa, y en lugar de amarla como la hija que nunca tuviste, la trataste como enemiga. Ahora intentaste destruirla y al hacerlo te has destruido a ti misma. Dolores quiso defender sus acciones, encontrar justificaciones en su larga lista de agravios imaginarios. Pero cuando abrió la boca, solo encontró silencio. Porque en el fondo, en ese lugar donde la verdad vive más allá de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, sabía que él tenía razón. Había desperdiciado años alimentando un rencor que solo la había dejado sola y vacía. Mientras San Rafael del Paso procesaba las consecuencias del ataque fallido, en el campamento Apache la vida había tomado un nuevo rumbo. El respeto que Sayén y su tribu habían ganado con su defensa inteligente se extendió más allá de las fronteras esperadas. Comerciantes que antes evitaban tratar con apaches ahora buscaban activamente su negocio, sabiendo que eran gente de palabra y que un trato con ellos era más seguro que con muchos blancos. Granjeros que vivían cerca del territorio apache comenzaron a acudir a Sayén cuando tenían disputas, confiando más en su justicia que en la de los tribunales corruptos del pueblo. Y en el centro de todo esto estaba María Elena, quien había encontrado no solo un hogar, sino un propósito. Las mujeres de la tribu ya no la veían como la extraña que llegó del mundo de los blancos. Era una de ellas, hermana, amiga, confidente. Nashoba, la anciana que la había tomado bajo su protección, le enseñaba los secretos de las plantas medicinales, conocimientos transmitidos de generación en generación. María Elena aprendía con una avidez que sorprendía incluso a sus maestras, memorizando cada detalle, cada preparación, cada historia asociada a cada remedio. Pero había algo más creciendo dentro de ella, algo que llenaba sus días de una alegría secreta y sus noches de sueños esperanzados. 3 meses después del ataque, cuando la luna comenzó su ciclo de nuevo sin que su cuerpo siguiera el ritmo habitual, supo con certeza lo que su corazón ya había intuido. Llevaba una vida dentro de ella, fruto del amor que había encontrado en el lugar más inesperado. La noche que se lo contó a Sayén, él estaba sentado junto al fuego, reparando un arco que se había agrietado durante el entrenamiento. María Elena se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre su regazo y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Abrió la boca varias veces sin encontrar las palabras correctas, hasta que finalmente decidió que las palabras simples eran las mejores. «Voy a tener un hijo», dijo en voz baja. «Nuestro hijo». Sayén dejó caer el arco. Sus manos, siempre tan firmes y seguras, temblaban ligeramente cuando las colocó a ambos lados del rostro de María Elena. La miró como si estuviera viendo el sol por primera vez después de una larga oscuridad. Y entonces hizo algo que ella nunca había visto. Lloró, no con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas, mientras sonreía con una felicidad tan pura que dolía presenciarla. «Un hijo», repitió como si las palabras fueran un conjuro mágico. «Nuestra sangre mezclada, 2 mundos unidos en una vida nueva». La besó con una ternura reverente, como si ella fuera algo sagrado y frágil. «Serás una madre magnífica, y nuestro hijo conocerá un mundo mejor que el que nosotros conocimos».
El embarazo de María Elena fue seguido por toda la tribu como un evento comunitario. Las mujeres la cuidaban con una dedicación que la conmovía hasta las lágrimas. Le preparaban comidas especiales, la masajeaban cuando su espalda dolía, le contaban historias de sus propios embarazos para tranquilizarla cuando el miedo la visitaba en las noches. Sayén se volvió casi obsesivamente protector, pero de una manera que la hacía sentir amada en lugar de sofocada. Cuando llegó el momento del nacimiento, en una noche de primavera donde el aire olía a flores de mezquite, María Elena trajo al mundo a una niña con los ojos oscuros de su padre y el cabello negro y liso que brillaba como ala de cuervo. La llamaron Citlali, que en náhuatl significa estrella, porque había nacido justo cuando la primera estrella apareció en el cielo del atardecer. 2 años después llegó un niño, robusto y sonriente, al que nombraron Mika, que significa el sabio en apache. Y luego otra niña, pequeña pero feroz desde el primer día, a quien llamaron Ixchel, en honor a la diosa maya de la luna. Los años pasaron con esa velocidad particular que tiene el tiempo cuando se es feliz. Citlali crecía salvaje y libre, corriendo descalza entre las tiendas del campamento con su hermano pegado a los talones. Ixchel lo seguía con determinación feroz, a pesar de sus piernas cortas. Los 3 niños hablaban tanto español como apache con la misma fluidez, moviéndose entre ambos mundos con una naturalidad que sus padres observaban con orgullo y asombro. María Elena floreció en su papel de madre y sanadora. Su tienda se convirtió en refugio para los enfermos y heridos, no solo apaches, sino también blancos, que habían aprendido que su medicina era tan efectiva como cualquier doctor del pueblo, y mucho más asequible. Ella los atendía a todos sin distinción, curando cuerpos mientras construía puentes de entendimiento que antes parecían imposibles. Sayén se había convertido en más que un jefe temido. Era ahora un líder respetado y consultado, un hombre que había demostrado que la fuerza no está solo en las armas, sino en la sabiduría, la justicia y la capacidad de defender lo que amas sin destruir innecesariamente. Otros jefes apaches venían a pedirle consejo. Incluso algunos líderes blancos, los más progresistas y menos prejuiciosos, comenzaron a verlo como un igual con quien valía la pena negociar en términos de respeto mutuo. Una tarde de otoño, cuando sus hijos tenían 8, 6 y 4 años respectivamente, María Elena estaba sentada en la entrada de su tienda, observando a Citlali enseñar a sus hermanos menores cómo trenzar juncos para hacer cestas. El sol pintaba el cielo de naranjas y púrpuras, los mismos colores que había visto el día que llegó al campamento tantos años atrás. Sayén se sentó a su lado, con algunas hebras plateadas comenzando a aparecer en su cabello negro, solo visibles cuando la luz caía de cierta manera. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él de repente, mirando hacia el horizonte, de haberte quedado, de haber elegido esta vida. María Elena giró la cabeza para mirarlo, sorprendida por la pregunta. Vio en sus ojos algo que raramente aparecía allí: vulnerabilidad, la necesidad de ser tranquilizado incluso después de todos estos años. Tomó su mano, esa mano grande y curtida que la había rescatado, protegido y amado, y la apretó con fuerza. «Cada mañana que despierto a tu lado», dijo con voz firme y clara, «agradezco a todos los dioses que existen que mi tía me llevara a ese mercado, porque si no hubiera pasado por esa humillación, nunca habría encontrado mi verdadero hogar. Nunca te habría conocido. Nunca habría tenido estos hijos que son mi mayor orgullo y alegría». Sonrió, y en esa sonrisa había toda la sabiduría ganada a través de años de transformación. Lo que comenzó como castigo se convirtió en bendición. Y tú, Sayén Colmillo de Lobo, eres el mejor regalo que la vida pudo darme. Él la besó entonces, con ese amor que no necesita ser nuevo para ser intenso, ese amor que se profundiza con cada año compartido, cada dificultad superada, cada alegría celebrada juntos. Esa misma noche, mientras la familia compartía la cena alrededor del fuego, un visitante inesperado llegó al campamento. Era un mensajero del pueblo,
un muchacho joven que María Elena reconoció como el hijo del panadero. Venía con noticias que ella había esperado sin saber que las esperaba. Dolores Montoya había muerto en su sueño, sola en su casa grande y vacía. María Elena sintió una punzada de algo complejo y difícil de nombrar. No era tristeza exactamente, ni satisfacción ni alivio. Era más bien una especie de paz final, el cierre de un capítulo que llevaba mucho tiempo abierto. Su tía había vivido y muerto prisionera de su propio orgullo, incapaz hasta el final de encontrar la redención que siempre estuvo disponible si solo hubiera sido lo suficientemente valiente para tomarla. Citlali, con la perspicacia de los niños que ven más de lo que los adultos creen, se acurrucó junto a su madre. «¿Estás triste, mamá?», preguntó con su voz aguda y clara. María Elena la abrazó, respirando el aroma de su cabello que olía a sol y a libertad. «No, mi estrella, solo estoy pensando en cómo a veces la vida nos lleva por caminos que no entendemos en el momento, pero que al final nos llevan exactamente a donde necesitamos estar». Sayen envolvió a su familia en sus brazos, los 4 cuerpos formando un círculo perfecto de amor y pertenencia. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo oscurecido, como testigos silenciosos de una historia que había comenzado con dolor, pero que había florecido en algo hermoso y duradero. Los años siguieron su curso, trayendo cambios y desafíos, alegrías y pérdidas. Pero María Elena Salazar y Sayen Colmillo de Lobo permanecieron como pilares en su comunidad, un ejemplo viviente de que el amor verdadero no conoce fronteras de raza, cultura o circunstancia. Sus hijos crecieron fuertes y sabios, llevando en su sangre la promesa de un mundo donde 2 culturas podían no solo coexistir, sino enriquecerse mutuamente. Y cuando María Elena era ya una anciana, sentada en la misma entrada de tienda donde había pasado tantas horas de su vida, con el cabello completamente blanco y las manos marcadas por décadas de trabajo y curación, mirando a sus nietos jugar bajo el sol del atardecer, susurró palabras que resumían toda su jornada. Lo que nació de la humillación floreció en dignidad, y el amor, cuando es verdadero, no conoce fronteras. Si esta historia de María Elena y Sayen tocó tu corazón, ayúdame a que más mujeres que aman estos romances de época puedan encontrarnos. Tu like hace que YouTube nos recomiende a más personas que, como tú y como yo, suspiran con estas historias de pasión, dignidad y amor verdadero. Suscríbete para ser parte de esta comunidad que mantiene vivo el romanticismo de las grandes telenovelas mexicanas de época. Y si te conmovió esta historia, escribe en los comentarios una sola palabra: dignidad. Quiero sentir esa conexión que nos une a todos. Si deseas que este canal crezca y traiga más historias originales como esta cada semana, considera convertirte en miembro del canal. Tu membresía nos permite crear contenido de mayor calidad y te da acceso anticipado a nuevas historias. Juntos construimos un refugio donde el amor verdadero nunca pasa de moda. Gracias por este viaje a 1880. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor volverá a desafiar todas las convenciones. Con cariño, hasta pronto.